Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Este podcast es presentado por Exdata, Laboratorio de Análisis y Visualización de Datos. Juntos podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio. Bienvenidos a otro episodio más de Neuron Energy Talks. A continuación tendremos una entrevista muy interesante con Ernesto Monroy, quien es director general de Ecosocial Soluciones Sustentables. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, buen día. Qué bien, Ernesto. Pues, si quieres, vamos entrando en materia. Cuéntanos cuáles son los retos más grandes a los cuales se está enfrentando la consultoría en el tema de soluciones sustentables. Pues nosotros regularmente lo que nos dedicamos es a hacer estudios de impacto social y ambiental para las diferentes áreas del sector energético, desde renovables hasta hidrocarburos. Y creo que con la pandemia y el cierre de algunas instituciones receptoras de los estudios que regularmente nosotros hacemos, nuestro trabajo decayó un poco. Esto aunado a la política energética de los últimos años, que privilegió el uso de determinadas fuentes en detrimento de otras, hizo que los objetivos a largo plazo de la transición de la matriz energética cambiaran un poco y con ellos las necesidades del mercado. Entonces, digamos que fue una coyuntura de hechos la que nos llevó a replantear la forma en que nosotros podemos ofrecer nuestras soluciones para los distintos clientes que tenemos en el sector energético, porque como te comento, nosotros atendemos a los distintos sectores que requieren este tipo de permisos, tanto en energías renovables como en un sector más tradicional como los hidrocarburos. Interesante, Ernesto, estos que nos comentas. Y justamente, pues bueno, cuéntanos cómo se lleva a cabo el estudio ambiental, es decir, cuando se lleva a cabo uno de estos proyectos de tema energético, ¿qué factores se toman en cuenta? Cuéntanos un poquito más acerca de esto. Pues básicamente cualquier proyecto de infraestructura energética que se realice en el país tiene que cumplir con dos salvaguardas importantes, una en el ámbito de lo social y otra en el ámbito de lo ambiental. Lo ideal sería que ambos estudios fueran de la mano, realizados quizá por un mismo consultor y que se presentasen a una misma institución receptora. Sin embargo, en la actualidad en México lo que se hace son dos estudios diferentes que si bien pueden ir de la mano si los realiza el mismo consultor o aunque no, si se basa uno en el otro, estos estudios se presentan en distintas instituciones. Por ejemplo, el estudio de impacto social se presenta ante la Secretaría de Energía y el estudio de impacto ambiental, dependiendo su modalidad, ante ya sea una institución federal o local, dependiendo el alcance del proyecto. Dependiendo también del alcance de los proyectos, es el tipo de evaluación de impacto social que se requiere, ya que si es un proyecto de infraestructura un poco más ambicioso, de mayor tamaño, que requiera un área más compleja, y también de la cantidad de energía que se produzca generar o del tipo de material que estén transportando, por ejemplo, en ductos, terminales de almacenamiento, etcétera, pues va a ser el tipo de estudio que se requiera en particular. Nosotros lo que hacemos es, en Ecosocial Soluciones Sustentables, es brindar una solución adecuada a cada uno de nuestros clientes, es decir, ofrecemos planes en los cuales nosotros podamos atender ambos impactos, entre otros estudios que realizamos también. Tenemos experiencia realizando trabajos de prospección arqueológica, tenemos un personal bastante capacitado en distintas áreas del conocimiento y todos con mucha experiencia en el sector. Entonces, esto nos hace que nosotros a nuestros clientes podamos ofrecerles herramientas adecuadas para que en la etapa del proyecto en la cual nosotros nos involucramos, ellos puedan tener la certeza de que al menos en este tipo
proceso, en este punto del proceso, puedan tener un resultado satisfactorio. Por supuesto, esto depende no nada más de nosotros, sino de las condiciones particulares en las cuales ellos buscan desarrollar su proyecto, ya sea en un área determinada, en cuanto a la parte ambiental y también en lo social, porque regularmente un proyecto se enfrenta a distintas problemáticas y muchas de ellas tienen que ver con la forma en la cual el proyecto se presenta ante diferentes comunidades. A lo largo de nuestra trayectoria, hemos también desarrollado algunas estrategias de negociación para ayudar a los desarrolladores a que su proyecto se presente de una manera más adecuada en las regiones donde se presenta. Uno de los principales retos que hemos visto o problemáticas para los proyectos de infraestructura es que regularmente no hay una forma común de ver o asignar valor a los recursos naturales necesarios para la implementación del proyecto. Es decir, el que no se comparta una visión adecuada entre el desarrollador, el propietario de la tierra, la autoridad que regula, hace que surjan distintos conflictos que no facilitan la implementación de los proyectos. Y ahí es donde nosotros entramos. Nosotros entramos también para facilitar a las distintas personas que se ven involucradas una toma de decisión adecuada y coadyuvamos con el desarrollador para crear una estrategia de comunicación social eficiente que pueda garantizar que en determinado momento el proyecto pueda ser bien recibido por las comunidades. Y en la parte ambiental específica, algo que nosotros cuidamos mucho es justamente de que si el proyecto cae o diferente tipo de proyecto, porque como te digo, trabajamos nosotros eólicos, fotovoltaicos, hidroeléctricos, terminales de almacenamiento, ductos de gas, de oleoductos, etcétera, eh, ser completamente transparentes en cuanto a las posibles regiones que se pudieran afectar y en que éstas puedan ser o no compatibles con los usos que se le pretenden dar. Entonces, tratamos nosotros de hacer un trabajo eficiente tanto para el desarrollador como para el medio ambiente, el cual puede ser susceptible a recibir los distintos impactos que generan los proyectos. Qué interesante, Ernesto, todo esto que nos comentas. Y justamente desmenuzando un poco más, bueno, vamos a desmenuzar, perdón, la parte social, ambiental y de arquitectura que nos comentabas. En la parte social, nos comentabas que, pues bueno, se toman en cuenta las regiones, las comunidades. Pero bien, cuéntanos un poquito más cómo es, digamos, este mapa en cuanto a la parte social, a quiénes toman en cuenta, cuáles son las variables, la parte que nos comentabas en cuanto a comunicación del proyecto y cómo les va a generar valor, ¿cómo cuidan esta parte social? Pues mira, nuestra empresa está conformada por un gran número de científicos sociales, todos con mucha experiencia en campo y con una visión además enfocada en atender las necesidades de nuestros clientes. Esto permite que, por una parte, seamos muy cuidadosos al momento de acercarnos a las comunidades, que tengamos las herramientas técnicas y metodológicas correctas para que podamos transmitir el conocimiento de una manera adecuada y culturalmente responsable, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque regularmente parte de los conflictos que se generan en el ámbito social tienen que ver con una estrategia deficiente de cómo las personas, tanto los desarrolladores como los consultores, se acercan a las comunidades. Entonces, digamos, al nosotros ser un grupo de científicos sociales, antropólogos principalmente, antropólogos sociales, antropólogos físicos, sociólogos, historiadores, etcétera, cuidamos mucho la forma en la cual tanto nos acercamos nosotros como obtenemos información y presentamos el proyecto a las comunidades. Esto nos permite tratar de conciliar un poco los puntos de vista mediante ciertas estrategias de negociación, dependiendo del punto de vista de las comunidades y de aquello que se pretende desarrollar por parte del proyecto en determinada comunidad. Por supuesto, antes hacemos un análisis muy puntual y muy específico de cada una de las comunidades, las cuales pueden ser susceptibles a recibir los impactos derivados del proyecto. Determinamos de una manera
muy exhaustiva y por medio de un análisis riguroso también las posibles áreas de influencia que puede tener un proyecto en una o varias comunidades. Es decir, no hacemos un radio a partir del cual nosotros creemos que va a suceder el impacto, no, analizamos todas y cada uno de los patrones socioculturales de las distintas comunidades cercanas a las áreas del proyecto y a partir de eso generamos una estrategia que permita identificar de una manera más puntual las áreas de influencia con las cuales necesariamente un proyecto va a interactuar y a partir de estas mismas generar estrategias también de acercamiento a las comunidades. Tenemos también una experiencia probada en negociación para liberación de derechos de vía, por ejemplo, obtención de predios para el desarrollo de proyectos. Y esto se ha dado también con base en una experiencia ya de algunos años de trabajando en este sector para distintos desarrollos y desarrolladores. Y afortunadamente la sensibilidad eh, y las herramientas teóricas y metodológicas que nos han acompañado, pues han nos permitido obtener buenos resultados. Sobre todo porque justamente algo que buscamos es conciliar las visiones tanto de los propietarios, de las personas susceptibles a recibir los efectos de los desarrollos, como de los promoventes. Es decir, somos muy claros en decirle, oye, mira, esta zona, por ejemplo, puede ser un foco de conflictividad particular porque históricamente se han presentado este tipo de conflictos, entonces lo ideal sería que tú presentaras estas propuestas como parte de tus planes de desarrollo o de gestión social para que tu proyecto fuera mejor aceptado. Es decir, buscamos también presentar a los desarrolladores de todos y cada uno de los proyectos en los que nos vemos involucrados un panorama amplio de cuáles son las posibles estrategias de acercamiento a las comunidades que ellos puedan tener a fin de que también el proyecto pueda desarrollarse de una manera más adecuada sin generar un impacto negativo en las comunidades. Es decir, analizamos profundamente tanto a las comunidades como los procesos históricos por los que se han visto envueltos, los posibles focos de conflictividad, y también se los hacemos saber a las comunidades, a los desarrolladores, perdón, para que ellos a partir de los análisis y de los estudios que nosotros generamos puedan tomar una decisión más adecuada a partir de la que nosotros también les presentamos para que ellos puedan encaminar de una manera más adecuada el proyecto hacia el rumbo que ellos deseen. Y que al final sea un proyecto que sea un beneficio para todos, ¿no? Tanto para las comunidades, para los desarrolladores, para las autoridades que ven también en la llegada de este tipo de proyectos a las diferentes regiones un foco de inversión importante y de desarrollo social y económico en cada una de las comunidades, ¿no? Los principales interesados en que este tipo de proyectos se den en el país son los municipios, los estados. Entonces, creo que eso es algo muy importante. Interesante, Ernesto. Y justamente también me quedo mucho con esta parte que dijiste de darle un valor a los recursos naturales. Y justamente también me lleva hace poco estaba leyendo sobre el valor compartido, que es justamente el cómo creamos valor hacia la sociedad. Y no sé si podrías darnos algunos ejemplos de justamente cómo podemos crear valor para las comunidades, para la sociedad. Claro que sí. El primero, mira, el primer punto importante en este caso es comprender que todos y cada uno de nosotros le damos un valor diferente a cada cosa. Es decir, para mí un lápiz puede tener un valor diferente al que puede tener para ti. Y eso se da porque algunas personas al valor neto o al valor material de cada cosa se le puede atribuir un valor simbólico. Las diferentes comunidades que están asentadas en el país regularmente, sobre todo las comunidades indígenas o algunas comunidades rurales, asignan un valor simbólico también a sus recursos, tanto a la tierra como al viento, como al aire, y este valor regularmente no tiene el mismo significado, el mismo peso o incluso el mismo precio para un desarrollador que dice, yo tengo asignado para la liberación del derecho de vía, para el usufructo de la tierra, tanto dinero. Pero si la persona que va a
poner el espacio, dice, eso no, ese valor que tú me estás dando no es lo que yo espero, porque además mi tierra representa para mí la esperanza de una cosecha, y, o sea, diferentes tipos de valores que ellos les da a partir de su experiencia, a partir de su idiosincrasia, a partir de su cosmovisión. Entonces ahí ya no hay una posibilidad de negocio, porque no hay una posibilidad de obtener un recurso de uno hacia el otro. Entonces, regularmente lo que se hace aquí es tratar de empatar las visiones, o si no de empatar, que al menos haya una empatía de lo que puede representar, por ejemplo, el uso de suelo para una persona o para otra, ya que, por ejemplo, este es el bien principal que se necesita para desarrollar cualquier tipo de proyectos. Entonces, lo que se trata de hacer en este punto es que tanto los desarrolladores como los propietarios de la tierra puedan entender que un mismo bien puede tener un valor diferente para cada uno, y la estrategia o el mérito está en acercar ambos puntos hasta un lugar en el cual se pueda desarrollar un punto de negociación o una estrategia de negociación que pueda ser fructífera para ambos, porque ahí es donde está digamos, el punto que puede llevarnos a crear justo puntos de acuerdo, valga la redundancia, que no generen focos de conflicto más adelante. Hay cursos que, como bien sabes, son los comunes que llaman en teoría del desarrollo o teoría económica, que son necesarios para el funcionamiento de una sociedad, ¿no? El agua, el aire, justamente, y que además del valor esencial para la vida, pues ciertas comunidades también le dan otro valor que tiene que ver con justo ideología, con justo cosmovisión, y entonces también ahí hay que saber dar y cómo tratar de comunicarte con ciertas personas para saber que ese recurso que es necesario tanto para ti como para mí puede ser además un recurso a partir del cual nosotros podemos generar un valor agregado, en este caso comercial, mediante la obtención o mediante la generación de algún determinado tipo de energía. Esa es algo que es fundamental para el desarrollo de todo tipo de negocio energético, y que por lo regular poca gente es capaz de percibir, y mucho más algún consultor es capaz también de presentárselo de una manera adecuada, tanto a los desarrolladores como a las comunidades. Interesante, Ernesto, y qué importante es justo esta parte de el preocuparnos porque lleguemos a una conciliación entre la parte de comunidades con la parte de algún tipo de proyecto, y pues esto que siempre pasa a segundo plano, que es el valor pues de los recursos naturales que pues bueno, ahorita se lo adjudican las comunidades, pero en sí sí tienen un gran valor para toda la sociedad, y el generar conciencia también para que está desarrollando pues este tipo de proyectos es realmente importante. Y pues bueno, siguiendo un poco más sobre esta línea de la parte ambiental, cuéntanos qué otros factores o qué otras variables podemos tomar en cuenta en el estudio de un impacto ambiental, es decir, en cuanto al agua, en cuanto al suelo, en cuanto a, no sé, la flora, incluso la fauna, o qué toma en cuenta toda esta parte ambiental. Pues mira, lo primero es tener un análisis bien claro del lugar donde buscan desarrollarse los proyectos. Esto va a permitir desde el principio saber si es viable desarrollar en una determinada área o no. ¿Por qué? Porque nosotros teniendo el conocimiento del lugar, es decir, del polígono en el cual se busca asentar, podemos buscar en bases de datos y saber si esa área es un área protegida, un área donde hay especies en peligro, bueno, amenazadas bajo distintas normas, y en ese caso, pues hacerle saber al cliente, al desarrollador, que no es posible desarrollar ahí para que justo no se comprometa también el recurso del desarrollador, ¿no? Salvo en determinado momento que puedan pagar uno o dos estudios y saber que no va a ser viable porque no van a obtener los permisos de desarrollo ahí. ¿Por qué? Porque hay ciertas leyes y reglamentos que permiten o no desarrollar determinado tipo de industria o de infraestructura en ciertas áreas.
Ese es el primer paso. Es necesario conocer esto para saber si el proyecto va o no va. Pero antes de, digamos que como parte del proceso, lo que se hace primero, antes de ingresar el estudio de impacto ambiental, es ingresar el estudio de impacto social. Es decir, es una condicionante que se, in- se, se realice primero el estudio de impacto social, se presente ante la Secretaría de Energía, y una vez que tienes, no aprobado, porque la aprobación de los estudios de impacto social, por alguna extraña razón, tarda muchísimo tiempo, pero ya que ingresaste tu evaluación de impacto social ante la institución receptora, ya haces tu ingreso del estudio de impacto ambiental. Ahora, no quiere decir que no se puedan realizar los dos al mismo tiempo. Eso es lo ideal, porque además hay información que de uno a otro estudio se comparten. Pero digamos que en la tramitología legal es como se presenta. Y eventualmente tú puedes a lo mejor saber que en el área donde pretendes desarrollar tu proyecto no hay ningún obstáculo ambiental, es decir, no estás en un área protegida, no hay especies amenazadas, pero si hay un conflicto social latente en alguna de las comunidades cercanas, pues ahí ya tienes que tener en cuenta que a lo mejor no va a ser por el lado ambiental donde no puedes desarrollarlo, pero sí por la parte social o viceversa. Puedes ser un proyecto socialmente viable, donde la comunidad lo está esperando, que hay altas expectativas por el ingreso, el desarrollo que se puede generar, pero ambientalmente puede ser no viable, porque a lo mejor estás en una zona de manglar, en una zona de bosque protegido, etcétera. Entonces, hay distintos elementos que se tienen que tomar en cuenta para saber si un proyecto puede desarrollarse o no en la zona en la cual, digamos, un promovente busca instalar su proyecto. Y todo eso, por supuesto, nosotros es algo que le ofrecemos al desarrollador. Además de que también, como en nuestro equipo hay algunos arqueólogos, también ofrecemos un poco ese trabajo de hacer una prospección de sitios o yacimientos arqueológicos en las zonas, lo cual también es algo importante que puede determinar si el proyecto es viable o no en una determinada zona. Interesante, Ernesto, tanto la parte ambiental como la arqueológica y que, pues bueno, también muy importante tenerlas en cuenta. Y también justamente me recordó acerca del el modelo de Triple Bottom Line, que justamente toma en cuenta lo que es la parte social, ambiental, sin descuidar la parte de la económica. Y pues bueno, creo que ecosocial es la mejor prueba de esto y pues bueno, igual de admirar los esfuerzos que están haciendo por su parte. Y pues bueno, Ernesto, regresando al primer punto en cuanto a los retos, mencionaste que pues bueno, por temas de regulaciones ha caído un poco la parte de la consultoría para la parte de energía, pero bien, bueno, primero, ¿qué podemos hacer o cómo le podemos sacar provecho incluso a esta problemática? Y por otra parte, ¿en qué otros, digamos, tipos de infraestructuras puede tener impacto ecosocial? Bueno, cualquier proyecto de infraestructura susceptible a entregar un estudio de impacto social o ambiental, ahí nosotros entramos. El impacto ambiental lo requiere la mayoría de los desarrollos de infraestructura y en el caso de los estudios de impacto social, hasta donde yo sé, solo los pide la Secretaría de Energía para los proyectos de infraestructura energética. Pero esto abarca electricidad e hidrocarburos. Es decir, es muy amplio el abanico de nuestra acción. El tema ambiental se requiere prácticamente para la mayoría de los desarrollos de infraestructura importantes. Entonces, ahí digamos que tenemos un campo grande de acción, pero nuestro target principal, pues, es el desarrollo energético, ¿no? Que es donde nosotros hemos trabajado los últimos, no sé, 8 años. Sin importar, como te digo, si es eléctrico o hidrocarburo, renovables o combustibles fósiles. Yo creo que algo donde la economía que gira alrededor de esos proyectos se detuvo un poco fue
como todas, yo creo, con el fenómeno de la pandemia. Creo que la pandemia detuvo mucho el desarrollo de proyectos energéticos. También hubo un detenimiento, me parece que 2 años después de iniciado este sexenio, me parece que ahí nosotros vimos que se detuvieron muchos proyectos por incertidumbre que se generó en el sector. Afortunadamente, se está ya recuperando un poco la marcha y alternativas que haya para nosotros, pues es buscar otros nichos de negocio donde expandir lo que nosotros estamos haciendo. Es un reto importante, pero yo creo que en la medida en la que se presente o pueda complicarse el panorama en la industria, pues necesariamente todos nosotros tendremos que buscar abrir ciertos caminos hacia otras posibilidades. En este caso, nosotros apenas estamos comenzando a explorar otras posibilidades, pero no nos cerramos a la idea de buscar nuevos campos de acción. Qué interesante, Ernesto. Y justamente también, bueno, mencionaste que uno de los factores por los cuales se frenó pues, fue el COVID, pero bueno, también tenemos otro factor ahora que es el nearshoring. ¿Este efecto ha impactado también o ves que puede impactar o cuál es tu lectura sobre el nearshoring? Pues yo creo que podría impactar. No, ahorita como tal, yo creo que la situación que se nos presenta es un poco prometedora porque también creo que ya está volviendo a abrirse el panorama, ¿no? Que tiene que ver además con, aparte de estos fenómenos de los cuales hemos estado hablando, con una coyuntura política que gira alrededor de la reforma, contrarreforma energética y de las posibilidades que se pueden abrir para el sector. Yo creo que noticias recientes han abierto el panorama para la inversión energética, sobre todo con lo que pasó de la compra de las plantas de Iberdrola. Creo que se le dota de legitimidad a los desarrollos privados y se les abre la oportunidad para que sigan proliferando, creo yo. Esperemos a ver cómo evoluciona, pero no sé, o sea, sería aventurado dar un pronóstico, un punto de vista futuro de lo que podría ocurrir, porque yo creo que si algo se ha visto en los últimos años es que las cosas, por más que pinte un panorama desalentador o alentador, puede ocurrir cualquier cosa que cambie drásticamente el panorama. Entonces, arriesgarnos a dar un punto de vista optimista o pesimista sobre cualquier cosa que influya en el panorama futuro sería arriesgado, desde mi perspectiva. Así es, Ernesto, pues sí, un poco por ahí difícil de intuir. Y justamente igual, bueno, haciendo una parte que es la parte pues pública, en el sector público, ¿qué importancia, bueno, hablando de su parte, bueno, tú ves de su parte más bien una preocupación o bien también intenciones de buscar servicios como el tuyo para el desarrollo de proyectos, de políticas públicas, porque pues bien, a lo mejor pues de su parte podemos tener un impacto para la sociedad cuando hacen justo estas políticas públicas? ¿Les ves interés de su parte el tener este tipo de análisis? Yo creo que sí, pero es un nicho también muy cerrado. O sea, yo creo que existe la posibilidad, ellos tienen sus propios grupos de especialistas. Desafortunadamente, a lo mejor son grupos ya muy cotos de poder, ya muy cerrados, es decir, muy donde hay gente que ya tiene años y que a lo mejor no están especializados o actualizados o no tienen la visión de ampliar el campo lo suficiente para darse cuenta que se necesita hacer cambios en los sistemas de gobernanza ambiental, en crear justamente nuevos instrumentos o marcos de política pública o regulación en materia de impacto socioambiental para proyectos de infraestructura en general y energética en particular.
porque básicamente la industria y la sociedad cambia, ¿no? La economía cambia de una manera muy drástica, es algo que hemos visto recientemente, y se tiene que estar preparado para asumir y enfrentar los nuevos retos. Entonces, yo creo que ni la gobernanza socioambiental, ni la política pública en esta materia está adecuándose a lo que requiere en este momento la industria y no está avanzando al mismo ritmo, porque a lo mejor no hay un interés político en este momento en avanzar en este sentido, pero es algo que se tiene que hacer porque la transición energética debe darse, ¿no? Es algo que se viene proponiendo desde antes del 2012, hace que la matriz energética tenga un cambio hacia fuentes más amigables con el planeta y que la matriz justamente transite del uso mayoritario de energías fósiles al uso de energías renovables. El planeta lo exige, la sociedad lo exige y se tienen que crear políticas públicas en esta materia para que esta transición pueda darse de una manera más rápida, efectiva y sobre todo social y ambientalmente viable. Exactamente, Ernesto, y justamente pues recalcar la importancia, ¿no? de los estudios que ustedes están llevando a cabo y el actualizarlo de igual forma en la parte pública y pues bueno, que en un escenario ideal pues ellos fueran la punta de lanza, ¿no? En cuanto a la transición energética y pues a esfuerzos de este tipo. Y pues bueno, aprovechar el espacio para invitar a la audiencia que se acerquen con Ernesto, con Ecosocial y pues bueno, Ernesto, no sé si de tu parte quisieras traer algún otro tema a la mesa o tengas alguna reflexión, algún comentario final. No, sería todo. Cualquier cosa estamos para servirles en Ecosocial. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias por acompañarnos en este episodio del día de hoy y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Saludos. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.